viene, corillo, vamos para allá, vamos a meterle. Salió un review ya de lo que viene siendo Suicide Squad. Y yo no les voy a mentir, yo estaba esperando Suicide Squad porque yo le estuve metiendo a DC Universe hace mucho tiempo atrás, online. Me encanta lo que es Superman. Batman, pues, no hablemos de eso. Pero en fin, corillo, nada, yo estuve viendo gameplay y decía, ya este juego hay que darle. Pero en el gameplay el UI no fue lo que literalmente es en estos videitos. O sea, estaba en Twitter viendo par de posts de par de gente que literalmente está jugando el juego, que si no pueden con el UI, que hay un montón de cosas. Así que nada, vamos a ver ese videito, vamos a ver qué es la que hay. Incluso los reviews no apuntan muy bien. Y yo tenía una esperanza increíble con este juego, pero se nos han ido derrumbando. Eso sí, corillo, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Threads, para que vean todo y sean parte de lo que es el Journey, este 2024 con nosotros. Así que, corillo, antes de empezar, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Vamos para allá, vamos a ver eso rapidito. Vamos a ver qué es la que hay. Yo tengo el presentimiento de que esto va a ser algo no muy bueno. Vamos allá. Vaya, voy, recuerden, yo no tengo el YouTube pago, así que si ven un ad o algo, nada que ver, no es culpa mía. Vamos para allá. The best part of Suicide Squad Kill the Justice League after playing it for a few hours is the story. And yes, it certainly seems like you will be killing characters you know and love. Dicen que la historia es buena, así que vamos allá. No entiendo la crítica. By the way, para mí visualmente se ve bien. Happening here. That's also a big part of the problem I have with the entire premise. I can't help but shake that there's no way Rocksteady is going to let any of this stick. Our heroes have done terrible things. There will be a time reversal mechanic or some alternate Earth timeline that comes along and washes away all of the La historia, obvio, son malos, lo que hemos visto. A rayo. From enslaving a child form of Poison Ivy to straight up watching your heroes murder people, there's a lot here to make you feel a bit uncomfortable about the journey you're being taken on. Daphne's hungry. Oh, I did it, okay? I put the bloody bomb in her head ages ago. What? And when you pair this disconnect with game mechanics straight out of the likes of Destiny, Anthem, or Marvel's Avengers, I'm left worried about the final product coming together in a way that works. Estos juegos a veces de live service tienen esos problemas que no entiendo. Prometen algo, se ve algo súper cool, y de momento cuando sale el juego es otra cosa completamente diferente. Y es como que, ¿pero qué pasó? Y todo lo que nos enseñaron, y todo eso que nos habían enseñado, ¿dónde quedó? Todo aquello maravilloso, aquello que prometieron, aquellas villas y castillas, ¿dónde están? Vamos allá. Fun just wasn't there for me, at least not yet. Let me explain in more detail. The story has its fun moments, yes, and the team banter, at least during the cutscenes, is when Kill the Justice League is at its best. Awesome. Aw, he's so sweet. Visualmente, yo les voy a ser honesto, no se ve mal para mí. The cutscenes have clearly been given a lot of love. Meanwhile, the character models look great, the voice acting is on point, and there are a lot of moments where I genuinely... Esto sí es lo único que yo entiendo que está bien on fire. Sabe, tanta cosa en el mapa, 1 o 2 rounds, todo ese corillo a la derecha. Vamos a ver que esto es lo UI que hay aquí. Mira, aquí tenemos por 3, tenemos todos los skills que está haciendo todo esto acá abajo. Es que se pudo haber hecho como que una mezcla de, no sé, quizás esto o los alignments que ponen los personajes. Asumo yo que como son tanques, diferentes cosas, pues tienen habilidades, pero en verdad se ve bastante cargado de corazón. Es un poco... Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estuve jugando... ¿Qué juegos podemos comparar por ahí? Vamos a comparar un jueguito parecido a este. Incluso el de Marvel's Avengers no tenía tanta cosa hasta donde recuerdo. Pero vamos para allá, vamos a ir viendo esto. El XP acá también. XP. This could be enough to carry me through the messy and tired open world missions. While they could reverse time to fix the morality issues at play, chances are that will be difficult given the planned expansions, story additions, and gear chases coming later in the form of free updates. That means we'll be stuck with the terrible things that transpire, and if the name sticks, stuck with a dead Justice League.
At one point, the team puts a bomb in the head of Poison Ivy, who just happens to be a child. But hey, they punch Boomerang for putting a bomb in her head. So let's move on from that whole enslaving a child thing. I get it's Poison Ivy and this is kind of Waller's thing, but I'm using it to illustrate a point. All of these things in one package feels like an odd mix. Es que... Diadre, vamos a ver, mira eso. Ahí vamos. Estos jueguitos... No entiendo, estas son la gente que hizo Batman. Arkham Knight. No entiendo. Es como que... Miren, yo me siento aquí a ver estos gameplays y todo, porque literalmente a mí me encanta ver esto y ver cómo el gaming evoluciona, pero, ¿sabes? ¿Cómo podemos ir de algo tan lindo a algo lindo, pero no tan lindo? Más o menos para que tengan una idea. Miren cómo se ve Arkham Knight. Incluso podemos ir a videos de Arkham Knight ahora, que mira, 2015. Estamos hablando casi 10 años después y miren la diferencia. Had a winning formula with the Batman games. Miren eso, and miren is eso. trying to write a completely new Miren la book. diferencia de But esto. so far, lightning is not in this bottle. Se ve The bien, live pero es service que game from hay Rocksteady mucha is not what I demasiado. have on my wish list this year. The Ya lo- team yo le- is single-handedly Miren esto. responsible for making some of the best combat I have ever experienced. The Predator sections in the Arkham Es que vamos a ir viendo esto. Vamos a ir series viendo esto. also allowed you to tackle them with stealth or brute force, adding further flavor and variety to Bruce Wayne's vigilantes. Qué bueno es cuando no hay To this tanta day, cosa in en la- fact, you can find ridiculous takedown montages on YouTube and TikTok for Batman Arkham Knight. Unfortunately for Suicide Squad, once the fun story bits end, you're left with a much less inspired combat system and an open world that's filled with tedious tasks that are more about grinding. Eso era lo que yo hablaba. El mundo abierto. ¿Qué tan bueno va a ser? Más o menos una mierda es el mundo. El mundo abierto lo acaba de decir. Una mierda. El combate cuando estás en lo que es la historia es mucho mejor. Cuando vas al mundo abierto es un grinding estúpido. Ok, ya lo sabemos. Una mierda. Like point defense or collect the material and turn it in. There are shining moments with the combat, such as the powerful feeling of takedowns, and there does seem to be some depth to the build variety, but you'll do it Vamos a ver. surrounded by teammates who won't shut up with their quips, which quickly becomes annoying. Feels good to be an apex I might predator. look chill, but that's just my UX design. Sometimes it's to the point that you'll get 2 to 3 lines of dialogue overlapping while you're just waiting for your crew at a checkpoint. And when the combat does start, it has its fun moments, but it also has weird issues like long animations to regen your shield, or you'll get knocked out of an animation for unclear reasons. I thought it was just me, but it also happens in this provided footage straight from WB. While we have this provided boss fight footage against the Flash to reference, I just want to mention that I found this fight incredibly annoying. There's no indication of where the Flash is most times, and he's the Scarlet Speedster, so he's just constantly zipping around the map. That didn't make the fight hard, it Esos son facts, corillo, ¿sabes? Se puede ver bien un cinema, se puede ver bien un juego conceptualmente cuando te hacen estos gameplays para estos cinema gameplays donde te mezclan parte de lo que es el gameplay con el cinema. Y cuando te hacen esto, corillo, usualmente te quitan toda esta babosería que ponen, Kill the Flash. Mira todo lo que hay aquí, by the way. En verdad sí está bien pesado. Llevo un rato viéndolo y molesta. Es molestoso. just made it frustrating. You get a handful of shots on him before he teleports to the next location, so you're just trying to chase him down or catch him standing in one spot long enough Sí, to que no get se le va a hits hacer un in lock. before he does it all again. I do wish there was a bit of a he's down, get a moment, but unfortunately it seems like that trope wasn't used here. Now, WB also sent over some footage of an experienced Shark player wrecking shop, so I'll include some footage of their gameplay in this video preview to show what it looks like when someone has played for hundreds of hours versus a Vamos a couple of ver, hours. eso es importante. Nos van a tirar un gameplay de alguien que le ha metido a este bebo par de rato. Que no es este que está jugando, que es medio trill. Y él mismo lo dijo. Vamos a poner a alguien experience. Vamos a ver si lo subo. A ver si lo subo. Ahí. Este es el que es. Ok. Sí, definitivamente le mete mejor porque tiene una puntería más exagerada que el tipo, ¿sabes?
In the open world, however, missions tend to favor many of the tired and true types, Estuvo cool, pero no fue tan wow. which makes them feel a bit like uninspired Estuvo cool, pero no fue tan wow. If you've heard this one before, you defend a point from waves of enemies that spawn. Sound familiar? Now imagine every time you defeat a handful of these enemies, you just stand around waiting with nothing to do. This was exactly what happened during one of the core story missions, and the padding feels completely unnecessary. When the next quest started, I stood there while Amanda Waller... Dicen que es que la experiencia... Yo entiendo lo que él se refiere. Si ustedes no han jugado Marvel Avengers, no van a entender. Estos juegos se ven cool. Una vez tú sabes, ves gameplay y todo, pero te metes a jugarlos y las misiones, el tipo de misión repetitiva, el tipo de combate medio cleca repetitivo, se vuelve bien monótono, bien rápido. Tú le pierdes el interés a este juego en un mes. Se ve linda la ciudad, pero parte de lo que yo no quería que pasara es que la ciudad estuviera muerta realmente. ¿Sabes? La ciudad se ve linda. Conceptualmente el juego está lindo. Pero una vez tú terminas lo que es el main story, que es lo que yo hablo, que con estos juegos, este tipo de juegos, a mí me gusta que el main story no sea lo más importante. Es importante. Pero, ¿sabes? Hay un corillo de gente como yo que le gusta en los single player literalmente hacer un grinding. Vuelvan un single player, un MMO. ¿Por qué no lo intentan? No sé. Entenderlo. Como que vamos a hacer este single player bien masivo para que tú te vayas a grindear bien a fuego. Porque hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gustaría en esta ciudad, para que tengan una idea, literalmente que cada 2 horas o cada 20 minutos, cada 30 minutos haya diferentes... salgan los bosses otra vez, después que tú los mataste más fuerte, y entonces tienes que hacer un challenge de pelear con ellos para que tengan exactamente no sé qué, algo más exagerado, porque aunque ustedes no me crean, el loot es un vicio. O sea, vayan a Fortnite, pregúntenle a los que juegan conmigo si el loot no es un vicio, si no se quieren llevar ese loot, si cuando matan a alguien no quieren salir corriendo por ese loot. Es más, yo he visto peleas por el loot desde DC Universe, es más, desde allá los tiempos de Two Moons. Pongan loot bueno. Estos juegos son una mierda porque no tienen buen loot. ¿Me están entendiendo? Por eso se vuelve una mierda rápido. Vamos allá. Lo tenía que decir para que entiendan. Mala mía. At least the Riddler puzzles are making a return from the Arkham games, bringing at least one familiar fun activity to Suicide Squad's Metropolis. Es que es a lo que vamos y... At least I hope they're fun. No tiene ese... Si no tiene ese buen combate en la ciudad, después... Could be that the whole combat system comes together a lot better when you get to sit down and actually make a build. Esas son las cosas que, corillo, como les dije, esto es free to play, nosotros somos free to play. Yo soy del corillo de los free to play, yo apoyo a los free to play, papi. Yo fui free to play en Final Fantasy Mobius y estuve 3 meses, número 1 globales más. Si no me creen, hablen con esa gente en Square Enix y pídanle mi ID, Leviathan 2011, para que ustedes vean. Que vivan los free to play. Eso ya casi no existe en esos juegos. After that, we jumped straight into Chapter 3, where I tried out Shark because the character I had been playing on was taken. What I didn't realize was that Chapter 3 gives you complete build control, and having played on a different class, it took me a bit... Yo les voy a ser bien honesto, este juego se veía muy bien hasta que yo realmente he visto lo que es el final product. Prácticamente no es que está malo, es que es otro Marvel Avengers, es otro, ¿cómo se llama el otro de Knights? Shark has compared to Deadshot. Quisieron que era Robin. If we look back at that provided Flash gameplay, it looks like the player has a good grasp at movement, but it all comes back to similar core mechanics. Aim gun, shoot gun, and those core mechanics in a game like Destiny really save it. Here, it just feels samey across the board, even with each character. Vuelvo y lo digo, él lo está diciendo. Es que como que es muy repetitivo y tú lo juegas y se pierde el fondo muy rápido. Pues seguro, porque
¿Ustedes saben por qué los MMO triunfan? ¿Por qué World of Warcraft sigue siendo World of Warcraft? Ok, para que tengan una idea, ¿por qué WoW es WoW hoy en día? Además de que ellos han mantenido la historia fiel a su corillo. ¿Me entiendes? Pero vamos allá. ¿Por qué World of Warcraft es World of Warcraft? Número 1. Han mantenido el producto fiel a lo que le prometieron a ese corillo. Desde el día 1. Yo no les voy a mentir, yo lo jugué. Pero yo no me quedo en un juego mucho tiempo. Yo puedo estar 2, 3, 4 años nomás en un juego, corillo, y de ahí me muevo. Porque yo sí me encanta estar en lo que está llegando nuevo. Pero a ese corillo que lo adoptó, yo conozco personas de ahí todavía, de allá, de que siguen hoy fijos ahí. Sencillo, ellos tienen un buen luteo. Yo hablo con el pana, papi, y el luteo de WoW te mantiene ahí, quieres seguir ahí. Pues seguro, hay buen loot. No hay buen loot, no hay buen juego. Eso es sencillo. Si tú a un juego como este no le brindas una mecánica de luteo bien interesante, como Destiny, que la tiene. But again, I didn't really have enough time to get used to how it's supposed to flow together. However, his excitement about el Bebo tuvo ayuda y todo para montarle el crew de él con gente de WB allá, y con todo eso no sentía que el juego era tan. Taste of what you'll be looking at in terms of complexity, there are weapon afflictions that attach an elemental effect to weapons like Deep Freeze that does cold damage for a period of time. Penguin will let you craft new weapons, shield mods, traversal mods, or grenades. And there are some interesting guns here, like Bugs A-Poppin', that will not do damage to a Terminant, but will slow down every enemy within 10 meters. And there was this one slot machine grenade that was also pretty fun. Each character also has a skill tree they can upgrade, and all of that is on top of weapons and mods that work together to give you passive buffs when you pair, say, 2 Gizmo gear pieces together to do more. El sistema no está muy complicado, en verdad, de montar. Típico sistema de igual que Marvel. Tienes el personaje con toda la ramificación. En este caso, este está enfocado, pues vamos a ponerle que si tanque y hacer controlling, aguantar la gente, pues tú te enfocas los skills, vamos a ponerle un poquito más resista en esto, lo otro. No es complicado, en verdad, la forma de montar los personajes, mírenlo. That grenades do 50% less damage, but have a 100% chance to burn all enemies. Bueno, para mí no es complicado, se ve bastante sencillo. And believe me, I really want to be wrong about it. Not only is Rocksteady one of my favorite developers, but this genre is one I've spent far too much time in across Destiny, Anthem, and yes, even Marvel's Avengers. But while there is a story here that makes me wonder where the heck it's all going, I left the preview even less optimistic than when I came in. Here's hoping Suicide Squad wins me back when it releases on February 2nd. Are you excited about Suicide Squad? Mira, este bebo ya pudo jugar esto, corillo. Así que yo les voy a cerrar. Yo acabo de ver. Aquí estuve 15 minutos, casi 20, viendo. Nada como esto. Corillo, estuve viendo aquí ahora ese gameplaycito de Suicide Squad. Literalmente, pero un gameplay ya de lo que es el producto que va a salir final. Y les voy a ser bien honesto. Este año venimos con 0 expectativas. En verdad, no voy a crear ninguna expectativa. Acabo de ver eso. Y me duelen los ojos. Demasiadas cosas en el UI. ¿Sabe? El luteo, pues aparentemente y alegadamente no están entretenidos. Pero 0 expectativas, ¿sabe? Literalmente, este año vamos a tener 0 expectativas. Así que vamos a ver los juegos que salgan y vamos a tratar de disfrutarlo. Yo espero que sea un mejor año que el 2023, pero por lo que veo, este jueguito no es lo que todo el mundo esperaba. Qué tristeza, qué triste, pero así es. Corillo, si quieren ser parte del Journey, vacilar con nosotros, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Perdonen, es que todavía me duelen los ojos de tanta cosa en el UI. Ahí me arden. Corillo, just enjoy the journey, disfruten el journey. Estamos jugando un poquito también de lo que es Fortnite por ahí. Me creo que soy
streamer de Fortnite. Así que espero que se disfruten lo que estamos haciendo con Fortnite. Pronto voy a estar jugando Palworld. También espero estar jugando Spider-Man 2 tan pronto se me vaya la fiebre de Fortnite, que no sé cuándo va a ser. Así que nada, espero que disfruten todo lo que estamos haciendo. Eso sí, antes de irme, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Los veo, corillo, cuídense.